Buenos días, jóvenes. Hoy en el curso de razonamiento verbal trabajaremos el tema clasificación de los textos según su contenido e intención. Bien, refresquemos un poco conocimientos. ¿Qué es el texto? Es el conjunto de ideas relacionadas que muestran un mensaje global. Este texto tiene una estructura. Recordemos también que está estructurado en párrafos y los párrafos los vamos a identificar porque inician con mayúsculas y cierran con un punto y aparte o punto y final. Cada párrafo está estructurado a su vez por oraciones. Bien, los textos tienen una intención comunicativa, es decir, una información específica para un lector específico. Siempre la intención general de un texto va a ser comunicar. Ahora bien, ¿qué tipo de información deseo comunicar? Para ello, los textos los han clasificado según su intención en narrativo, descriptivo, dialogado, expositivo o informativo, argumentativo e instructivo. Los textos narrativos. ¿Qué son? Relatan hechos, tanto reales como ficticios. Responde a la pregunta ¿qué pasa? ¿Qué pasa en esos hechos? ¿Qué nos cuentan? Modelos o ejemplos de los textos narrativos ya conocemos que son las novelas, cuentos, las noticias, leyendas y las biografías. ¿Por qué las biografías? Porque ahí nos cuentan, nos narran la vida de determinados personajes. Los textos descriptivos. ¿Cuál es su intención? Su intención es contar cómo son las personas, objetos, lugares, animales, estados de ánimos. ¿A qué pregunta responde? ¿Cómo es? ¿Cómo es esa persona? ¿Cómo es el lugar? ¿Cómo son los objetos? Ejemplos de estos tipos de textos tenemos las guías de viajes porque nos van describiendo cada uno de los lugares de determinadas regiones. En las novelas porque nos describen a los personajes y los ambientes que están presentes en la historia. En las cartas porque allí el autor va a describir cómo ha pasado su vida en un momento determinado. Las cartas, a su vez, son textos narrativos porque están contando a la vez que describen algún lugar que hayan visitado o alguna situación por la cual hayan vivido. Los diarios, porque allí voy a describir las emociones y los acontecimientos que se han experimentado. Bien, los textos dialogados. ¿Cuál es la intención? Reproducir literalmente las palabras de los personajes. ¿A qué responde? ¿A qué dicen? Ejemplos de ellos son las piezas teatrales porque están en un texto escrito a lo que llaman guión. Allí están representadas las palabras que los personajes van a reproducir en su obra. Diálogos en cuentos, cuando hay una conversación entre los personajes, ya sean de los cuentos o las novelas. Las entrevistas, ya que hay 2 o 3 personas que están dialogando, conversando, haciendo preguntas, otros respondiendo, y esto es un texto dialogado de forma oral y también lo visualizamos en los periódicos, en las redes sociales, cuando son transcritos. Y los vamos a identificar con un guión, cuando hay participación de cada uno de los personajes. Vamos ahora con los textos expositivos informativos. ¿Cuál es su intención? Explicar de forma objetiva los hechos. ¿A qué responde? Porque es así.
¿Por qué es así? Me va a explicar. Ejemplos. Los libros de texto te informan y te exponen una información. Los artículos de divulgación, ¿a qué se refieren estos artículos de divulgación? A las revistas científicas de investigación. Cuando los teóricos, científicos, investigadores tienen resultados de su investigación, ellos lo van a divulgar en las diferentes periódicos, revistas. Me están informando acerca de los hallazgos de su investigación. Cuando nos informan acerca de una enfermedad, de el origen de algo, las enciclopedias. En las enciclopedias vamos a encontrar cualquier cantidad de información de todas las áreas y disciplinas. El texto argumentativo. ¿Cuál es su intención? Defender ideas y expresar opiniones. ¿A qué responde? A lo que pienso y a lo que te parece. Ejemplo, los artículos de opinión que encontramos en los periódicos. Las críticas de prensa que igualmente lo encontramos en los periódicos. Se trata de personas especializadas de una determinada área, ya sea política, salud, economía e inclusive farándula. Van a exponer allí lo que piensan acerca de un acontecimiento o personas determinadas. Ahora tenemos los textos instructivos. ¿Cuál es su intención? Presentar instrucciones. ¿A qué responde? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo llegar? Ejemplo, manuales de recetas de cocina, instructivos para armar un artefacto. Los mapas también pueden ser textos instructivos porque nos van a dar instrucciones de cómo llegar a un lugar. También entran aquí dentro de los textos instructivos lo que son, valga la redundancia, las instrucciones para participar en un juego. ¿Okay? Tenemos entonces que los textos son conjuntos de ideas relacionadas que muestran un mensaje global. Ese mensaje es escrito con una intención comunicativa. Puede ser relatar hechos, en el caso de los textos narrativos, contar cómo es algo, los textos descriptivos, reproducir literalmente las palabras, textos dialogados. Cuando la intención es explicar de forma objetiva los hechos, transmitir una información, textos expositivos informativos. Cuando voy a defender una idea, una opinión, estamos en presencia de un texto argumentativo. Ahora, cuando la intención es presentar instrucciones, decir cómo llegar a un lugar, cómo preparar una receta de cocina, tenemos un texto instructivo.